Buenas tardes. El Señor les bendiga. Estamos en hora, vamos a comenzar. ¿Me escucha bien? Qué lindo. No nos va a parar ni la lluvia. Entraremos, le contesté a alguien, ¿cómo vamos a hacer? No sé, entraremos hasta los que entremos, y quien quiera poner silla bajo la lluvia, dejaremos las puertas abiertas. Pero no vamos a suspender y tampoco vamos a quebrar el protocolo. Así que la pastora se va a estar moviendo a medida que llegue gente y los irá acomodando. Y mientras nosotros vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos regalaste. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque si hoy estamos de pie y hemos llegado hasta tu casa es porque así lo habías dispuesto, Señor, y porque tu protección ha estado sobre nuestras vidas. Gracias porque, Señor, nos has guardado. Y en este tiempo de pandemia y frente a un virus tan duro, gracias, porque hay quienes pasaron y hoy están de pie. Gracias, porque algunos no lo hicieron, Señor, y porque en tu soberana voluntad, Señor, tú sabes cómo hacen las cosas, y como dice la Escritura, tú sabes que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, en esta hora venimos delante del trono. Traemos todo lo que tenemos, Señor, nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y las rendimos delante de ti. Señor, no somos nada sin tu presencia. Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar, por ministrarnos desde el primer minuto. Señor, gracias porque hoy tenemos acceso a tu presencia a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, siendo inmerecedores, tú nos has hecho hijos. Padre, y en esta hora hemos venido a tu casa a buscar tu rostro, a exponernos, Señor, a tu palabra, a que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros, Señor, para que al transcurrir los días, Señor, tengamos las herramientas que has dispuesto para construir nuestra vida, construir nuestra familia, nuestra heredad, el legado que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos, Señor, nuestra vida, todo lo que tenemos, Señor, lo disponemos en este tiempo a la obra de tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos, les invito a que tomen su asiento. Bienvenidos cada uno de ustedes. Pau, lindo verte. La hermana de Pau, no me acuerdo tu nombre. Lore, se me fue. Sean bienvenidos, y a los viejos de siempre, bienvenidos otra vez a la casa. Es un placer verles. Liam, deja los autitos, por favor. Tenemos varios de viaje, tenemos gente trabajando hoy, tenemos gente complicada. Los chicos de Madrid venían y se quedaron sin vehículo antes de salir. Así que bueno, hoy hasta ahora somos los que estamos y habrá quien llegará en el camino. ¿Amén? El domingo pasado, es raro las reuniones. Ayer hablaba con alguien y sigue resultándonos raro arrancar de esta manera, con estos distanciamientos, se torna bastante frío. Pero si hay algo que no ha cambiado es que la presencia de Dios vino donde está su pueblo. La Escritura dice: donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí el Señor también está, y el Señor también está obrando en el interior de nuestras vidas. Así que Él haga su obra en nosotros. El domingo pasado el mensaje se tituló "Es por tu causa", mensaje en el que estuvimos hablando acerca de prosperidad y de salvación. ¿Sí?
desde la perspectiva de Dios fue que encaramos estos dos mensajes y no tomamos estas dos palabras, y en el mensaje no tomamos nada de las teorías y de las teologías que se han armado de los pelos en cuanto a algunas cuestiones básicas como estas. Y hablando específicamente de la vida de José, vimos cómo Dios lo nombra y deja muy claro en la Escritura, dejó registrado a José como un varón próspero, un varón que todo lo que tocaba prosperaba, e incluso deja registrado cómo la casa de su amo, el egipcio, fue bendecida a través de la vida de José, su esclavo. Dijimos que en la etimología de la palabra, cuando dice próspero en nuestra Biblia, está hablando de empujar hacia adelante. Por eso es que Dios nos muestra en el relato de Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas, eso era del otro domingo, nos muestra cómo a pesar de que era esclavo, era un varón próspero. Nos muestra cómo los resultados de todo lo que emprendía llegaban a un buen éxito, llegaban a un buen puerto, y cómo Dios bendecía las acciones de este varón justo delante de sus ojos. José, hay algo que tenía y era una gran vida espiritual. José, más allá nunca dejó de honrar a Dios, y en medio de las circunstancias que ahí le tocó vivir, José se levantaba y honraba a Dios con todo lo que hacía. En su vida natural, en los quehaceres diarios, decíamos, y lo veíamos a la luz de la Escritura, era un varón esforzado, un varón responsable, un varón activo, un varón que encaraba, que hacía, que todo el tiempo cumplía con lo que tenía que hacer. Y el favor de Dios estaba sobre su vida, por eso es que todo lo que hacía tenía buenos resultados. Y eso fue visto. Dijimos que la presencia constante, visible y fructífera de Dios en la vida de José es el factor determinante en el desarrollo de toda la historia, desde que es joven, muy joven, y es vendido como esclavo, hasta el momento en que es consagrado como segundo al mando de todo el reino, cuando está a cargo de toda la administración del reino. Toda su vida en el desarrollo siempre hubo una presencia de Dios constante, visible y fructífera en su vida, y que es lo que debería comenzar a suceder en nuestra vida. La presencia de Dios no tendría que ser algo que lo experimentamos el domingo en la reunión, si siento o no siento algo, sino que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, las 24 horas del día, cuando no estamos en el templo, sentir la presencia de Dios, experimentar la presencia de Dios, y que la presencia de Dios se haga visible en nuestras vidas y sea fructífera, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la palabra dice que desde el día que usted lo invita al Señor a entrar en su vida, desde ese día el Espíritu viene a morar y hace de nosotros su templo, su casa, y hace de nosotros ese lugar de restauración, decíamos el anterior domingo, el lugar de encuentro, el lugar de relación. No hace falta específicamente el edificio, esto decíamos pasa a ser simplemente un lugar de entrenamiento, un lugar donde la palabra nos edifica, un lugar donde vamos construyendo una vida ladrillo a ladrillo, y donde nos llevamos una herramienta para aplicar en el resto de la vida, donde somos alabanza, donde somos adoración, donde levantamos a Dios no solo con un canto, sino con cada paso que damos. Y este es un concepto que venimos plasmando en el último tramo del año. Y por último, el domingo pasado hablábamos cómo, a pesar de ciertas circunstancias de la vida, de cómo nos movemos, muchas veces nos vemos beneficiados por la vida espiritual de alguien. Y tomábamos en el ejemplo de José, como la Biblia dice que era un varón próspero, y la casa de su amo, quien no temía a Dios, quien no respetaba a Dios, sale bendecida por causa de José. Y por eso el mensaje llevaba este título, es por tu causa. Y hablamos de esto,
¿Cuántas veces por mi causa, porque yo busco a Dios, porque yo respeto a Dios, porque a mí me pesa el pecado y voy y doblo mis rodillas y me humillo y pido perdón, cambio, de a poco voy cambiando una y otra cosa, cómo eso termina bendiciendo mi entorno? Mis hijos se ven beneficiados, mi esposa se ve beneficiada, pero a la hora de salvación, el único que va a entrar soy yo, por más que ellos hayan gozado de los beneficios. A menos que mis hijos y mi esposa tomen las mismas decisiones de honrar, de amar, de respetar y de vivir como yo he decidido vivir a la luz de la Escritura. De la misma manera sucede que muchas veces yo puedo estar siendo beneficiado por la vida de mi esposa, por la vida de Héctor, de Marisol, de Laura, gente que busca a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, y la bendición que se genera en el entorno alrededor de ellos me puede llevar a mí, y el día del Señor nos llame a la presencia, quizás ellos entren al cielo y yo no. Entonces hablamos de esto, de cómo muchas veces nuestra vista se ciega por lo que estamos viendo en nuestro ambiente natural, y hay una apariencia de que no hay condena de parte de Dios, y como nos portamos bien, las cosas no nos suceden. Y hay una mosca que me está volviendo loco. Las cosas no suceden o porque tenemos o porque Dios nos ha guardado. Quizás eso también sea el resultado de alguien que sí teme a Dios, y yo estoy metido en ese efecto colateral, o en esa estela, o en esa inercia. Son los sinónimos que utilizaba el domingo. Entonces, la pregunta con la que terminamos el domingo fue: ¿es por tu causa? ¿Realmente lo que estás viviendo es porque tu vida está rendida a Dios, o estás viviendo el efecto colateral de alguien más? Amén. Hasta ahí el repaso del domingo pasado. Y para hoy el título del mensaje, para quienes anotan títulos y les gusta: tenemos un problema. El Apolo 9 fue el que tenía un problema en el espacio. Houston, tenemos un problema. Mira el que tiene al lado, dígale: tenemos un problema. Estamos hasta las manos. Si hay algo que como seres humanos nos define, es la manera en la que encaramos y le damos frente a un problema. Eso nos define a cada uno en lo particular, porque no hay quien no tenga problemas, y no podemos medir mi problema con el suyo, porque somos diferentes, porque somos distintos, porque somos dos personas con dos realidades, con dos mundos paralelos. Y si bien pisamos una misma tierra y tenemos un mismo Dios, jamás podemos medir mi problema con el suyo, o su problema con el de la esposa misma o el esposo, ¿verdad? Y si hay algo que nos define, les decía, es esta manera, cómo nosotros enfrentamos el problema. Cuando un problema golpea nuestra puerta, normalmente nos invade ese sentimiento de incertidumbre, ¿verdad? Sea el problema que sea, económico, de salud, un problema de amor, lo que fuese. El problema siempre nos engancha desprovisto, o desprevenido, mejor dicho. El problema siempre, cuando llega, no te avisa: hey, voy en camino, No. Acá hay personas que pasaron por el COVID, nunca se la vieron venir, y a Dios gracias, hoy los tenemos con nosotros, y la pasaron mal, con diferentes síntomas, unos más duros que otros, pero si usted pregunta, no se la vieron venir. No puede sacar conclusiones de dónde, con quién anduvo, con quién se relacionó, pero el problema llegó sin avisar, se te llenó el corazón de preguntas, ¿verdad? De incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos tomó por sorpresa. Y automáticamente uno, sea el problema que sea, hace cálculos, mira posibilidades, busca de qué manera enfrentarlo,
Pero si hay algo que es cierto es que nunca estamos preparados para enfrentar un problema. ¿Y sabe qué? Por lo general terminamos improvisando. Frente al problema, terminamos improvisando. Nos valemos de lo que logramos agarrar en el camino y lo encaramos y que sea lo que Dios quiera. ¿Verdad? Ahora le invito a que usted pueda hacerse una pregunta a sí mismo y decirse, che, ¿cómo enfrentas tus problemas? ¿Cómo enfrento yo mis problemas? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Dice la Escritura que las cosas se le complicaron a Josafat y cuenta el relato bíblico que enfrentó el problema más grande y peligroso que amenazó todo su reino y su reinado. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Acompáñeme si trajo su Biblia. Si no, mírenlo aquí en la pantalla. Imagínense la pantalla, si se sabe la Biblia de memoria, está genial. Si nos supiéramos la Biblia de memoria, podríamos imaginarnos una gran pantalla. Pero no hay caso. Si la tienen en el celular o en papel, Segunda de Crónicas, capítulo 20, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gad. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Ahora la pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es su primera reacción frente a un problema? No le pide ayuda a Dios. ¿Alguien más se anima a decirme? Me largo a llorar. A veces dan muchas ganas de llorar. La primera reacción de Josafat, el rey, dice, tuvo miedo. A mí por lo general me sucede, cuando se me planta un problema enfrente, lo primero que me agarra es miedo. A mí, en lo cual me sentí muy identificado con el rey. Dice que él tuvo miedo, así que si a usted le da miedo, Marisol, y te dan ganas de llorar, llora. No hay problema, es normal, somos seres humanos. Si a un rey le dio miedo el problema, ¿por qué a usted y a mí no? No. Llore tranquila, Marisol. Versículo 3, Josafat tuvo miedo, dice. ¿Le pasó a usted? A mí sí. Pero la segunda reacción de Josafat es la que comenzó a cambiar las cosas. En la segunda reacción que Josafat tiene, dice, Josafat se humilló, dice el versículo, humilló su rostro para consultar a Jehová. Y esta es una palabra que venimos viendo ya hace un par de fines de semana. Dice que Josafat se inclinó en señal de acatamiento, eso significaba humillarse. Se inclinó en señal de acatamiento, de sumisión, abatió su orgullo, abatió su altivez, se rindió a los pies de Dios solamente para consultarle a Jehová. Hace unos domingos atrás decíamos, Dios, el título del mensaje y el centro del mensaje era este: Dios es el mismo de ayer. ¿Verdad? Hemos optado por entrar por sus puertas. Ayer hablábamos con alguien, con acción de gracia nos olvidamos lo que significa, pero también nos hemos confiado de que así como estamos podemos entrar a su presencia desde la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto ha terminado siendo perjudicial, porque lejos de entender lo que realmente sucede en la obra de Jesús en la cruz del Calvario a favor de mi vida,
para darme acceso al trono de la gracia, hemos tomado eso como, bueno, ya sí, pequé, perdón Señor, acá estoy de vuelta, necesito que me des. Necesito que ayude y que dé solución a esto. Y cuando vamos a la Escritura, vemos acciones como esta, como hablamos de Salomón. Dice que Josafat se humilló solamente para buscar el rostro de Jehová, consultarle a Jehová. Se tiró por tierra, tiró toda su vida y le dijo, acá estoy, te necesito. Y dice luego, el pasaje que leíamos, hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Algo que nosotros deberíamos hacer cuando los problemas se nos presentan, cuando vienen y golpean nuestra puertita, lo primero que deberíamos hacer es ir delante de Jehová, es ir delante del Señor. Por lo general, si nos ponemos la manito en el corazón, es lo último que hacemos. Vemos que el problema llegó, como decía, improvisamos, lo encaramos y cuando vemos que ya no damos más, vamos a Dios pidiendo perdón por los pecados, suplicando misericordia, suplicando que Él haga algo por favor de nuestras vidas y terminamos dando vuelta y en su misericordia muchas veces el Señor actúa en favor de nosotros. Pero a todo esto ya la pasamos mal. Somos cabeza dura, y digo somos porque desde aquí para allá lo más probable es que la gran mayoría de nosotros siempre reaccionamos de esta manera. Yo siempre digo, soy una persona, esto no sé si lo he dicho desde el púlpito, pero en las charlas de intimidad, a muchos les he dicho, siempre he sido una persona que aprende con la cabeza contra la pared. De verdad, muchas cosas, ayer hablaba con alguien, las aprendí en la oficina. Cuando el pastor, la pastora o la hija del pastor me llamaban a la oficina y me daban para que tenga, guarde y reparta. Muchas cosas las aprendí después de las equivocaciones. Muchas cosas las aprendí en el matrimonio después de tener que ir a pedirle perdón a mi esposa por haber hablado, por haber soltado, por haber lastimado con mi lengua, por haber no hecho. Muchas cosas las he aprendido de esta manera y yo me sentía muy identificado cuando el Señor empiezo a leer la Escritura y empiezo a ver que Dios me está hablando a mí y que muchos de nosotros reaccionamos de esta manera. Cuando ya el problema nos sobrepasó, le vamos al Señor. Y Josafat lo primero que hace es humillarse, porque primero tuvo miedo. Lo segundo, se humilla delante de Dios y encara al Señor desde el piso, postrado en su corazón, a pedir socorro. Y dice que luego proclama ayuno. Lo que Josafat estaba haciendo, él primero, es reconocer a Dios. Reconocer que necesita a Dios. Y lo que estaba haciendo era tomar en serio a Dios. Cuando usted y yo nos humillamos y reconocemos a Dios por sobre nuestra vida, lo que estamos haciendo es tomar en serio a Dios. Y luego, Él se llama ayuno e invita a todo el pueblo, proclama al pueblo, levantémonos en ayuno. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis en esto y por ahí también pegarle un piedrazo a ciertas cosas que se nos enseñaron, porque el ayuno no es una herramienta para que Dios cambie cosas. Se nos enseñó a ir a ayunar, a ir a ayunar para que Dios cambie ciertas cosas. Y hay pruebas que las tenemos que pasar. Hay desiertos por los que debemos atravesar. Y Dios, por más que usted ayune, no va a cambiar eso porque lo debo atravesar. Y hay algo que debo aprender. Porque más o menos así, tómeme este ejemplo.
ayunar para que Dios cambie un designio es como yo ir a pagarle a alguien para que me den el carnet que no aprobé en la municipalidad. ¿Me explico? Yo les conté que por burro desaprobé el carnet de moto. No te rías así, Marisol, es triste. Por burro, Diego, les compartí unas sillas ahí para que se pueda sentar juntos esa familia. Bienvenidos. Por burro, del otro lado estaban las sillas limpias, Diego. Acá al lado de la ventana. Por burro desaprobé el carnet de conducir de moto. Desde los 16 años que ando en moto y me bocharon por algunas preguntas a las que no estudié. Esa es la triste realidad. Ahora, este ejemplo del ayuno es más o menos como esto. Si yo pagara para que se me dé el carnet a pesar de no haber aprobado. Entonces, ayunar para que Dios cambie algo es erróneo. Porque lo único que va a lograr es morirse de hambre y Dios no lo va a cambiar. El ayuno no es para que Dios cambie cosas, que Dios cambie consecuencias, para que Dios nos entregue cosas. Tampoco es para eso el ayuno. El ayuno no es un medio para que usted y yo manipulemos la voluntad de Dios. El ayuno es para que al separarnos de la rutina, porque para nosotros el comer ya pasa a ser parte de nuestra rutina diaria. La gran mayoría se levanta y desayuna. Hay muchos que les cae mal, entonces directamente pasan al almuerzo. O algunos pasan al almuerzo porque se levantaron a las 12. Depende también de cómo lo veamos. Pero el comer es parte de nuestra rutina diaria, tiene que ver con nuestros hábitos diarios. A algunos se nos nota más que a otros, ¿verdad? Sobre todo en la época de cuarentena nos ha pegado mal la rutina, ¿verdad? Bueno, hay otros que están, pero no es panza de comida. El ayuno no es el medio entonces para manipular la voluntad de Dios, sino que ahí, en medio de mi rutina, yo al salirme cambio muchos hábitos, cambio muchas cosas y tengo un tiempo extra para buscar la voluntad de Dios, para buscar el corazón de Dios, para orar, para entrar en su presencia, para encontrarme con Él. Ay, Señor. Cuando usted y yo sentimos hambre en medio de un ayuno, porque de verdad que viene el hambre. Aquellos que están acostumbrados a comer 8 veces al día, le sacás 2 comidas y ya sienten el hambre. El que está acostumbrado a ver 4 comidas, le sacás 1 y ya llega el almuerzo con hambre. Y si le sacás 2, te digo que llega gatas a la merienda, ¿verdad? Cuando en el medio del ayuno empezamos a tener hambre, no es bueno estar viendo porque dije voy a ayunar hasta las 8 de la noche. Y no es bueno estar esperando que se haga a las 8 para comerme algo. Comételo a las 12. O sea, pues ya perdió sentido. Porque estar peleando con ese desafío que me hice, simplemente perdió el sentido. Por eso muchas veces hemos dicho con mi esposa, si está fuera de práctica y quiere ayunar, haga un ayuno con frutas. La fruta no te alimenta de la misma manera que un guiso de fideo. Un buen asado, no sé cómo come en su semana usted, pero si usted se come 1, 2, 3 frutas en el día y engaña un poquito el estómago, le va a dar la capacidad para buscar a Dios un poco mejor de lo que lo ha hecho otras veces o cuando no ayuna. Entonces siempre es bueno para iniciarse en la práctica del ayuno tomar este tipo de recursos. No elimine el agua, el mate, el jugo. No. Tómese un juguito, que el azúcar lo levante. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de práctica. Usted no va al gimnasio, le dice al entrenador, quiero marcar los músculos. Entonces usted se va a una máquina y le pone 180 kilos y empieza a querer levantar como el campeón de fisicoculturismo o la campeona de fisicoculturismo. Usted va y lo más probable es que el entrenador lo hace empezar con la barrita sola, el hierrito sola, y va a decir, es un chiste.
Le digo porque por experiencia, vos al gimnasio y te pones con la barrita y mirás de al lado y tiene 4 pesas de cada lado y las levanta al mismo ritmo que vos y te mira. Pero si usted va y quiere, capaz que hace una, pero no vuelve al gimnasio en el resto de su vida, porque después les duele todo, ¿verdad? En lo espiritual sucede esto. Entonces el ayuno en primer lugar no es para cambiar cosas, para pedir cosas, sino, ni mucho menos esperar que Dios cambie su voluntad, ¿sí? Sino que el ayuno es para que yo me encuentre con Él, para que yo dedique mi vida a Él de una manera diferente. Y en el ayuno, cuando yo siento hambre, lo que está sucediendo es que se está manifestando mi debilidad. Lo primero que se manifiesta es cuán débil somos y cómo necesitamos de. Ahora, cuando en esa necesidad empiezo a reconocer, me humillo, busco, usted va a ver cómo se hace realmente efectivo el no solo de pan vivirá el hombre, que le responde el Señor Jesús al diablo en medio de más de 40 días de ayuno en un desierto, ¿verdad? Entonces, el ayuno es para acercarme a Dios. Lo que hizo Josafat es poner a Dios en serio en su vida y ayunar para acercarse de verdad a Dios. Y le dijo al pueblo, iglesia, en este caso, ayunemos, necesitamos a Dios. Luego, todo el pueblo se reunió y le pidió ayuda a Dios. Pero ya habían pasado por la humillación, ya habían pasado por el buscarle, habían pasado por el ayuno, y ahí vienen y le piden ayuda a Dios. Luego, desde los versículos 5 al 9, Josafat ora. Eso léalo después en su casa, usted va a tener más tiempo para desmenuzarlo. Josafat ora haciendo mención de lo que Salomón dice en 2 Crónicas capítulo 6, cuando hace la dedicación del templo. Esto lo veíamos hace 2 domingos atrás, hablando en el capítulo 7. Yo hice solamente mención del 6 y les pedí que usted lo leyera en su casa. Dakota, hace silencio. Le pedí a usted que lo lea en su casa por lo que dice la oración de Salomón a la hora de dedicarle el templo a Dios. Y lo que hace Josafat entre el 5 y el 9 es justamente, como por decirlo de una manera, recordarle a Dios que había un antecesor, un rey puesto por él, que le planteó algo a Dios y Dios lo hizo efectivo. Que Dios lo avaló, que dijo que así sería. Entonces Josafat está en esta postura, después de humillarse, después de buscarlo, de entrar en esa cercanía con Dios, le dice, acordate, Señor, que vos dijiste tal cosa. ¿Qué hace la religión hoy en día? Los famosos de turno, declare, decrete, y ahí andan los tontos en el nombre de Jesús, usándolo en vano. Yo declaro, yo hago esto, yo lo otro, yo le digo, yo ordeno, yo, en el nombre de Jesús. Eso es lo que está vendiendo hoy el enemigo. Muchos famosos de turno nos están enseñando a declare, en el nombre de Jesús, suelte. Pero hay cosas que tiene que haber antes. Yo, por más pastor que sea, no puedo ir a su casa y decir, en el nombre de Jesús, cierren la heladera. Usted me va a mandar a pasear. En el nombre de Jesús, agarre todo esto y haga así, haga así. Pinte la pared de este color. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué te creíste? Vos pintás la iglesia morado si querés, pero mi casa va a estar verde manzana. Te guste o no te guste, mi casa. Yo mando. Bueno, acá nos han enseñado a decirle a Dios, pintar verde manzana. Y el Señor nos mira y dice, sí, hijito, ya se te va a pasar. Y ahí andan los tontos declarando, decretando, usando el nombre de Jesús en vano, que eso está condenado por Dios. No podemos usar el nombre de Jesús porque alguien nos dijo que lo hagamos. Tenemos que ir a la Escritura, porque estamos cargándonos de pecados en contra de Dios por no conocer. Josafat lo que va y le dice, se humilló, buscó,
ayunó, cuando estuvo cerca de Dios, tuvo el atrevimiento de decirle: Señor, iba a pasar esto. Cuando Salomón oró, y vos no hablaste, Padre, ¿no dijiste que iba a pasar esto? ¿No sos vos ese mismo Dios? Por eso le invito a que cuando llegue a su casa, hoy, mañana, vuelva a leer 2 Crónicas 20 y también lea 2 Crónicas capítulo 6 para que vea esto que Josafat está reclamándole a Dios. Y el verso 10 dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyere. He aquí, ellos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Josafat lo que hizo fue ser sincero con Dios. Josafat se plantó delante del Señor y decirle: Señor, ¿no harás algo? Pero ya había entrado en su presencia. Ya le había mostrado a Dios cuánto dependía de Él. Por eso les decía, nosotros muchas veces enfrentamos el problema y cuando no damos más, aparecemos a Dios suplicando misericordia, perdón, etc. Josafat hizo todo al revés. Se humilla, busca su rostro, ayuna, mata el cuerpo, la carne. Le dice: no solo de pan viviré. Tenía un amigo que decía, un chico allá de los jóvenes, cuando ministramos jóvenes en San Luis: ¿cómo haces vos, Pepo? Hoy es pastor de adolescentes. ¿Cómo haces vos para ayunar? Dice: fácil. El día que decido ayunar, abro la Biblia, pongo un vaso de agua al lado y empiezo: no solo de pan vivirá el hombre, solo de la palabra que sale del Señor. Me tomo un trago de agua y leo la Biblia. Decía: como Biblia. Así nomás, ese es todo mi secreto, decía. Y el tipo de verdad se sentaba con un vaso de agua a leer la Biblia. Cuando le empezaba a sentir dolor en las tripas, le echaba agua y seguía leyendo la Biblia. Hoy el loco es pastor de adolescentes. Esas cosas las hace Dios, ¿verdad? Pero ese fue su sistema. Ese fue su sistema. Josafat se humilla, ora, busca el rostro de Dios, mata sus ansiedades, sus cosas, y después sincero le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿No vas a hacer algo? Porque nosotros no tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué onda nosotros? ¿A dónde va nuestra mirada cuando el problema golpea nuestra puerta? Hoy tengo muchas preguntas. ¿A dónde pongo la mirada cuando llegó el problema? Esto es lo que deberíamos hacer. Josafat es un ejemplo de la manera correcta en que deberíamos actuar nosotros, los hijos de Dios. Más sabiendo que por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Pero aún así necesitamos hacer lo que Josafat. Necesitamos ir delante del Señor, humillarnos, reconocer que le necesitamos. Si es necesario meternos en ayuno. Verso 14. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es mi primer recurso? ¿Cuál es el recurso al que yo me dirijo cuando llega un problema? 2 Crónicas capítulo 20, versículo 14. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén,
y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La respuesta de Jehová vino en boca de su profeta después que Josafat y el pueblo de Judá salieron de su rutina, se humillaron, buscaron el rostro de Dios, reconocieron al Señor cuánto le necesitaban, y ahí vino la respuesta. Ahí es cuando Dios dice: vayan tranquilos, salgan, pongan el pecho, pero quédense quietos, porque la pelea es mía. Miren, observen lo que haré. Saben que muchas veces hay batallas, hay problemas, que el Señor está esperando que usted vaya a buscarlo a Él, que yo vaya a buscarlo a Él primero. Y Él está esperando para poder decirle: hijito, mira, hijita, mira lo que voy a hacer. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Estoy yo, no te he dejado, no te desamparé. Aquí estoy, mira lo que voy a hacer. Hay batallas que tendremos que hacer solamente lo que Judá hizo, lo que Josafat hizo. Y luego quedarnos quietos a ver cómo Dios obra. Jesús dijo, Juan capítulo 16, versículo 33, les leo la versión NBI: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Lo dijo: oren para que el Padre los libre. Juan capítulo 17, usted va a ver a Jesús orando por sus discípulos y le dice: Padre, no te pido que los quite del mundo. A mí me odiaron, a ellos también los van a odiar. A mí me la hicieron difícil, a ellos también se la va a hacer difícil. No te pido que los quites del mundo, líbralos del mal. Y cuando Jesús los mira, le dice: yo le he dicho todo esto, lea lo que Dios les dijo, para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones, en el mundo tendrán problemas, pero anímense, yo he vencido al mundo. No tengas miedo, no desmayes, porque Dios está contigo. No desmayemos, iglesia. No importa cuán grande sea el problema. El lema de esta casa es: Dios es más grande que tus problemas. Odel Simaibaroca Tarsale Prana. Eso me lo acuerdo, Susi, que lo tengo bien grabado. Dios es más grande que todas tus cosas en romaní. Voy a volver a estudiar, Susi, te lo prometo. Capítulo 20, versículo 18. ¿Qué haremos? ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo cuando se nos revela que Él pelea por nosotros? Otra pregunta: ¿cómo reaccionamos en el momento que ahora sabemos que Él está y que Él peleará por nosotros? Él le hará el frente inicial al problema por nosotros. ¿Qué haremos? Capítulo 20, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová.
se humillaron, reconocieron, buscaron a Dios en ayuno, oraron pidiendo ayuda, Dios les da la respuesta. ¿Y ahora qué hacen? Lo primero frente a la respuesta, se arrodillaron, rostro en tierra, o sea, la frente en el piso, y adoraron delante de Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahora, si somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuántas veces alzamos la voz fuerte y alta en medio del problema y empezamos a cantarle a Dios? Abriste el mar para que yo camine. Es muy bonita y poética cuando la toca el Héctor con la guitarra y la canta él, porque si la canto yo suena feo. Y ahí todos nos acoplamos. Y es muy bonito cuando empezás a escuchar a la congregación cantarla y te acoplas y hay algo que te emociona. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros cuando la esposa se levantó cruzada o el esposo se levantó cruzado o los hijos nos la hicieron a cuadrito o llegó el telegrama del trabajo o chocamos el auto o cual sea el problema o no hay plata, no sé, o llegó el COVID a la puerta de casa, como sea? Seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros nos humillamos, oramos, buscamos su rostro, oramos pidiendo ayuda, y cuando abrimos la Biblia y el Señor nos dice quédate tranquilo, estoy contigo, ¿cuántos de nosotros doblamos las rodillas, ponemos el rostro en el piso y empezamos a cantar gracias Señor, en ti había confiado, y empezamos a levantar nuestra voz en alabanza? Seamos sinceros, cuando nos va bien, a lo sumo decimos gracias Señor, ¡pah! Y nos vamos. Dice que el pueblo se humilló, todo lo que ya dije muchas veces, y ahora levantaron. Fíjense, cuando Dios les dijo quédense tranquilos, la pelea es mía, ustedes solamente vayan y miren lo que voy a hacer. Y esto se larga, todavía no había una solución, solo había una palabra de lo que Dios iba a hacer. Y estas personas doblaron las rodillas, oraron y adoraron a Dios, y se levantaron los músicos, se colgaron los instrumentos ahí donde estaban, en medio del problema todavía, y empezaron a cantarle a Dios en alta voz. Quizás estaban cantando cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón, ¡pua! Al palo, entona la canción, cuán grande es Él. No lo hacemos cuando estamos en el problema, porque nos acostumbramos a cantarle a Dios solo en la iglesia, solo en estos 40 minutos previos a la palabra. No todos, hay gente que sí hace, pero la gran mayoría del colectivo cristiano evangeloide somos así, cabeza dura. Y llegó el día de salir a la batalla, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, el rey, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Escuche la palabra de Josafat, el rey. Créanle a Dios y estén seguros. Créanle a sus profetas y serán prosperados. Este es otro ejemplo de lo que hablamos el domingo pasado.
El mismo verbo que utiliza aquí la palabra cuando Josafat dice, créanle a Dios y serán prosperados, lo que estaba diciendo, créanle a Dios y verán cómo Él los empuja hacia adelante. No estaba hablando de un resarcimiento económico, no estaba hablando de prosperidad económica como se ha predicado tanto. Estaba hablando de que créanle a Dios y verán su vida empujarse hacia adelante. Me puse a buscar, en mi computadora tengo 10 o 12 diferentes traducciones de la Biblia y en ninguna de ellas dice Dios te va a dar lo que estabas esperando. Dios te va a dar ese auto, esa casa, ese trabajo nuevo. Dios te va a dar la heladera para que repartas a todo el barrio, a toda la ciudad. Dios te va a dar mucha plata para que te regales un traje al pastor. No. En ninguna de las versiones dice. Una de las versiones dice tendrás éxito. Otra de las versiones dice quédense tranquilos, todo saldrá bien. Otra versión dice nada les sucederá. Otra de las versiones decía, triunfaréis. Otra de las versiones repetía, nada les sucederá. Otra de las tantas que tengo, tendrán éxito. Ninguna decía, les va a ir bien económicamente. Créanle a Dios, créanle a su profeta. Tendrán éxito, les irá bien. Dios me dio una palabra comenzando porque tuve miedo el año pasado. Tuve miedo frente a lo que el COVID significaba, lo que la cuarentena significaba. Se me partió el corazón sabiendo que en la iglesia no estaba entrando ofrenda. Llegábamos a rajuñar para pagar los servicios. En tiempo de reuniones presenciales, cuando se cerró todo, me entró miedo de cómo pagar. Y yo venía con el trabajo medio así. Ni yo tenía para solventar los gastos de la iglesia y tuve miedo. Y buscando de Dios, abro la Biblia y Él me dice, quédate tranquilo, porque si me encargo de los pajaritos que no siembran, no cosechan, me voy a encargar de los problemas que vos estás viendo. Yo lo voy a hacer. Oré y gracias a Dios le creí y vi su mano a lo largo de todo el año 2020. La iglesia dejó de congregarse físicamente, pero la iglesia empezó a enviar sus ofrendas, empezaron a llegar sus diezmos, y la luz y el gas fueron cubiertas por completo y tengo el dinero para poner al día los impuestos municipales. Dios lo dijo, Dios lo cumplió en mi familia, yo lo vi, yo lo compartí con la iglesia porque dije esto no me lo voy a quedar. Iglesia, y le solté la palabra, créanle a Dios. Josafat miró al pueblo y le dijo, créanle a Dios, créanle al profeta, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Segunda Crónicas 20:21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Se tomó el trabajo de Josafat de decir, muchachos, levanten la adoración, que no cese, sigan adorando. Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, iban a la guerra y ahí quedaron los adoradores levantando, los músicos levantando alabanza. Y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Al pueblo le dijo, muchachos, la pelea no es de ustedes, es mía. Solamente vayan y vean lo que voy a hacer.
Josafat, el pueblo se largan al piso de rodillas, rostro en tierra, empiezan a cantarle a Dios, empiezan a elevar su vida en alabanza por la palabra que Dios les había dado. Y cuando llega el momento de enfrentar el problema, ahí de ponerle el pecho a las balas, Liam, quédate quieto, hace mucho ruido. Cuando llegó el momento de enfrentar el problema, Josafat dice que no cese, cante, glorifica al Señor. Dice que cuando comenzaban a entonar los cantos de alabanza, fíjese lo importante que es el aprender a alabar a Dios en mi casa. Alabarlo y adorarlo con el canto, pero en la casa. Ayer charlaba con Héctor y hablamos de lo que sucede acá. Nos sigue resultando extraño no arrancar con alabanza. Pero venimos tan acostumbrados a una normalidad de donde todos nos juntamos y le cantamos a Dios, y eso pasó a ser el momento de alabanza. Pero necesitamos aprender a alabar a Dios en mi casa, en la casa, en la calle, cuando voy en la bicicleta, en mi caso, usted cuando va en su auto, en su moto o a pie. Alabar a Dios en medio de las dificultades que nos presenta la semana. A levantarnos en adoración a Dios con todo lo que soy y ahora con canto. Fíjese todo el acto de adoración, humillación, reconocimiento, búsqueda, oración y luego alabanza, cantos, la alabanza, la oración como cantos. Y dice que cuando se empezó a escuchar el canto del pueblo, los enemigos empezaron a atacar entre ellos. Es muy loco, ¿te imaginas eso? Más o menos como que River saliera cantando la cancha y Boca se hiciera los goles en contra. Imposible, nos pintaron la cara. Los Palmeiras. ¿Cómo se llama el otro? El Independiente. Si la vida fuera como el fútbol, no sean de River. Volvamos a las cosas serias. Yo soy de River y bueno, es lo que hay. Mañana me compro la camiseta. ¿O me la podría regalar? No, ¿cuál es? Dicen, se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los montes de Seir. Los de este lado atacaban a los del otro lado, y era la emboscada que le tenían que hacer a los de Judá que venían por el medio, para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dios es más grande que tus problemas, no me cansaré de repetirlo. Dios es más grande que mis problemas. Mientras salían, cantaban, alababan a Dios, proclamaban su misericordia. Y fue cuando entonaban cantos como leíamos, donde Dios se manifestó, hizo toda la obra. Frente al problema, iglesia, humillate, humillémonos, reconozcamos a Dios. Levantémonos en ayuno, llamémonos al ayuno, rindamos nuestra vida y busquemos en el ayuno a Dios. Oremos, ahí sí, tomemos su palabra. Digámosle, Señor, ¿acaso no dijiste esto? Y espere la respuesta. Y cuando Dios da respuesta, ore y alabe a Dios, levante cantos, eleve su voz y va a ver cómo Dios va a dar la victoria. Capítulo 20, versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no se los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Se habían ido a la guerra con todo el oro que tenían. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje
el valle de Beraca hasta hoy. El valle de la bendición, dice otro pasaje, otra versión, otra traducción dice el valle de la bendición. Quiero hacer un paréntesis en este lugar. Cuando volvemos al relato, dice que después de que Dios hizo que entre ellos se matasen, ellos fueron a recoger el botín de guerra, se encontraron con tantas cosas preciosas que les llevó 3 días juntar todo. Y muchas veces se escuchó por ahí, se escucha hablar del valle de la bendición, como ese lugar donde Dios te bendice. Y se toma este pasaje anterior como esto. Y quiero dejar bien claro lo que dice. 3 días juntaron el botín, pero al cuarto ellos fueron a bendecir a Dios. No fueron a que Dios los bendiga. Muchas veces se habla de que Dios te bendiga para que Dios te dé. Señor, bendíceme o dame. No, dice que en el valle de Beraca ellos fueron y bendijeron a Dios. La palabra bendijeron en el hebreo, ese pasaje ahí en el hebreo es barak. Y es arrodillarse, es loar. Dice que ellos al cuarto día, luego de llevarse el botín de guerra, al cuarto día en el valle de Beraca, ellos se arrodillaron, loaron, exaltaron a Dios. No es el valle donde Dios los bendijo a ellos, es el valle donde ellos se vuelven a rendir después de la victoria. Y es el valle por donde usted y yo necesitamos pasar luego de que Dios ha dado la respuesta, ha dado las soluciones, ha mostrado su gloria. Necesitamos pasar por el valle de Beraca, el valle donde usted y yo vamos, nos arrodillamos nuevamente y le decimos: Señor, gracias. Volvemos a honrar su nombre. Mire esta traducción, la NBI del 1999. Al cuarto día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron ese lugar el valle de Beraca, nombre con el que hasta hoy se le conoce. La Reina Valera, la nueva Reina Valera 1990. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, entre paréntesis, bendición, donde alabaron al Eterno. Por esto llamaron a ese lugar Valle de Beraca. Es un valle donde se alabó a Dios, se exaltó al Señor. Verso 27, continuamos y vamos terminando. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todo el reino de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Dice que ellos regresaron de la batalla, que inicialmente fue su gran problema. Inicialmente fue eso que los sacó del eje. Pero dice que ellos regresaron gozosos, porque Dios les había dado gozo al librarlos del problema. No venían contentos porque venían arrastrando kilos y kilos de riqueza. Venían gozosos porque Dios los libró del problema. Y después dice: y el reinado de Josafat tuvo paz, porque Dios les dio paz en todo su alrededor. La pregunta, quiero hacer 2 últimas preguntas. ¿Hay paz? ¿Hay paz? ¿Cuál es el gozo
de tu vida y de tu familia. ¿Cuál es el gozo hoy de mi vida, de mi familia? ¿Hay paz? ¿Cómo hemos enfrentado los problemas? ¿Cómo voy a enfrentar los problemas de ahora en adelante? Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No te turbes, iglesia. No tengas miedo. Salmo capítulo 34, versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El clamor sucede en medio de la humillación. El clamor es ese punto donde se quebranta todo tu ser y pedís auxilio a Dios a gritos si es necesario. Dice que sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pongámonos en pie, oramos y nos vamos. Ha sido un gusto verle hoy, compartir este tiempo en la presencia del Señor. Y les animo a que puedan meditar en lo que Dios nos ha hablado. Cuando vengan los problemas, que el Espíritu Santo recuerde a nuestro oído, a nuestro corazón, esta forma que a Dios le agrada y la forma en la que Dios se glorifica cuando tenemos problemas. Hay ciertos hábitos que necesitamos cambiar, ciertas cosas que tenemos que hacer y sabemos que a Dios le agrada de esta manera. Dios no se resiste a quien viene delante de Él humillado y reconociéndolo. Por eso, y hice mucho hincapié en esto, lo del ayuno. Llamémonos al ayuno, iglesia. Yo les propongo el día jueves, nos sumemos al ayuno y oración y lo entregamos en la reunión online a las 20:30, nos conectamos a San Luis y lo entregamos junto con ellos. Yo les animo que empecemos a practicarlo como iglesia. Hay muchas cosas que en la iglesia se van a cortar cuando la misma iglesia tome estos pasos que hizo Josafat. Cuando nos humillemos, cuando nos reconozcamos, cuando honremos su nombre, cuando le alabemos en medio de la circunstancia y nos levantemos esperando que Él haga. Nosotros nuestra parte y Él hace todo lo demás. Yo le propongo, y si usted se anima, puede empezar desde mañana lunes haciendo ayunos intermitentes. Desafíese en horario. Si usted se levanta a las 6 de la mañana y diga, bueno, hace mucho que no ayuno o no he ayunado nunca, voy a ayunar hasta las 12, pero me voy a comer una manzana a las 10. Y ore y busque a Dios. Y el martes desafíese un poco más. Fíjese cómo a usted le conviene ir entrenando su cuerpo. Y si el día jueves podemos, llegamos y ayunamos desde las 6, 7 de la mañana que nos levantamos hasta las 8 de la tarde, a solo agua, gloria a Dios. Y si aún no ha llegado y usted quiere el jueves hacerlo con fruta, hagámoslo con fruta. Pero la idea es que vayamos entrenándonos en esto de matar al cuerpito, en buenos términos, no se vaya a pegar un tiro. Hay que aclarar, porque ¿viste? A veces quien nos escucha afuera, capaz que. Pero en matar la carne, los deseos de la carne, es necesario ir entrenándonos, porque a veces fracasamos y nos frustramos.
Entonces la idea es dejar de hoy en más todos los jueves de ayuno y oración. Pero si usted quiere ir desde el lunes entrando en ejercicio para hacer jueves y si quiere hacer viernes y sábado, sabe cómo el Señor lo va a después venir una nube así flotando hasta la iglesia. Usted se ríe, pero en lo espiritual es más o menos así. Hay gente que me va a entender, gente que no. Amén. ¿Se anima? ¿Tomamos el desafío? Nos paramos frente a los problemas de la vida. Sepa que el lunes no va a ser fácil, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. La vida no es fácil desde que nacemos. Enfrentar la vida al salir de la panza ya no es fácil. Y hasta el día que nos vayamos al cajón o que nos venga el Señor a buscar en gloria, hasta ese día tendremos aflicción mientras nuestros pies estén sobre esta tierra. Entonces tenemos una forma bíblica de hacerle frente a esta vida y tenemos un Dios eterno, todopoderoso, que va por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque hoy nos has hablado. Gracias te damos porque nos han mostrado cuál es tu corazón. Padre, cuando el problema golpea en nuestra puerta, porque sabemos que vendrán problemas, que tu Espíritu Santo recuerde a Josafat y que podamos tomar este método de Josafat, de tomarlo como un ejemplo, Señor, y podamos recordar que si nos humillamos, reconocemos, buscamos tu rostro, entramos en tu presencia, todo es diferente. Y que entenderemos allí tu soberanía y que sabremos si es algo que tenemos que pasarlo o si es algo por lo cual estás peleando, si es algo que necesitamos aprobar o si es algo en lo que te vas a glorificar. Padre, haznos acordar, Espíritu Santo, recuerda tu palabra para que podamos enfrentar y salir de los problemas levantando nuestras manos en adoración y gozosos de que tú te has glorificado una vez más sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu bendición venga sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y sobre aquellos que están de viaje, que están trabajando, que también los abraces, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo continúe en nosotros la obra que empezaste hasta que la completes, para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Quienes han tomado ofrenda, barbijo puesto, al retirarnos nuestro altar de ofrendas está al final. Dios les bendiga. Salúdeme.